Capítulo 2. Empezando a trabajar con Excel. Conceptos básicos de Excel. Libro de trabajo. Un libro de trabajo es el archivo que creamos con Excel, es decir, todo lo que hacemos en este programa se almacenará formando el libro de trabajo. Los libros de trabajo de Excel tienen la extensión .xlsx para que el ordenador los reconozca como tal. Cuando se inicia una sesión de Excel, automáticamente se abre un nuevo libro de trabajo con el nombre provisional de libro 1. Esto lo puedes comprobar en la pantalla de Excel. En la misma barra de título, en la parte superior de la ventana, verás cómo pone libro 1 Microsoft Excel. Cada vez que empezamos un nuevo trabajo con Excel, el número del libro irá variando dependiendo de cuántos se hayan creado en esta sesión. Así, si empezamos otro trabajo, el nombre que se asigna será libro 2, el siguiente libro 3 y así sucesivamente. Cuidado que el nombre asignado solo sirve como referencia para identificar los trabajos mientras no se hayan guardado. En ningún caso significa que el archivo ya está guardado. Un libro de trabajo está formado por varias hojas. En principio constará de 3 hojas, aunque el número de estas puede variar entre 1 y 255. Si miras en la parte inferior de la ventana de Excel, encontrarás las diferentes hojas del libro de trabajo, cada una de ellas nombradas de la forma hoja 1, hoja 2, hoja 3 y así sucesivamente. Los libros de trabajo son una gran herramienta de organización, ya que, por ejemplo, todas las hojas referidas a un mismo proyecto o trabajo podrían agruparse en un solo libro. Hoja de cálculo. La hoja de cálculo es uno de los distintos tipos de hojas que puede contener un libro de trabajo. Es una herramienta muy útil para todas aquellas personas que trabajan con gran cantidad de números y necesitan realizar cálculos u operaciones con ellos. Es como una gran hoja cuadriculada formada por 16.384 columnas y 1.048.576 filas. Las hojas de cálculo están formadas por columnas y filas. Una columna es el conjunto de celdas seleccionadas verticalmente. Cada columna se nombra por letras, por ejemplo A, B, C, hasta terminar el abecedario. Después inicia con AA, AB, AC y así sucesivamente. Cada fila se numera desde 1 hasta 1.048.576 y es la selección horizontal de un conjunto de celdas de una hoja de datos. La intersección de una columna y una fila se denomina celda y se nombra con el nombre de la columna a la que pertenece y a continuación el número de su fila. Por ejemplo, la primera celda pertenece a la columna A y a la fila 1, por lo tanto la celda se llama A1. Si observas la ventana de Excel, podrás comprobar todo lo explicado anteriormente. Cuando el cursor está posicionado en alguna celda, preparado para trabajar con esta, dicha celda se denomina celda activa y se identifica porque aparece más remarcada que las demás. De igual forma, tenemos la fila activa, fila donde se encuentra la celda activa y columna activa. Otro concepto muy importante en una hoja de cálculo es el rango, que es un bloque rectangular de una o más celdas que Excel trata como una unidad. Los rangos son vitales en la hoja de cálculo, ya que todo tipo de operaciones se realizan a base de rangos. Más adelante veremos las distintas formas de definir un rango. Movimiento rápido en la hoja. Tan solo una pequeña parte de la hoja es visible en la ventana del documento. Nuestra hoja, la mayoría de las veces, ocupará un mayor número de celdas que las visibles
en el área de la pantalla y es necesario moverse por el documento rápidamente. Cuando no está abierto ningún menú, las teclas activas para poder desplazarse a través de la hoja son las flechas del teclado: flecha hacia abajo, flecha hacia arriba, flecha a la derecha o flecha a la izquierda. Otra forma rápida de moverse por la hoja cuando se conoce con seguridad la celda donde se desea ir es escribir su nombre de columna y fila en el recuadro de nombres a la izquierda, a la barra de fórmulas. Otra forma rápida de moverse por la hoja cuando se conoce con seguridad la celda donde se desea ir es escribir su nombre de columna y fila en el cuadro de nombres a la izquierda de la barra de fórmulas. Por ejemplo, para ir a la celda DF15 deberás escribirlo en la caja de texto y pulsar la tecla Enter. Aunque siempre puedes utilizar el ratón moviéndote con las barras de desplazamiento para visualizar la celda a la que quieres ir y hacer clic sobre esta. Movimiento rápido en el libro. Dentro de nuestro libro de trabajo existen varias hojas de cálculo. Por defecto aparecen 3 hojas de cálculo, aunque el número podría cambiarse. En este apartado trataremos los distintos métodos para movernos por las distintas hojas del libro de trabajo. Empezamos por utilizar la barra de etiquetas. Observarás cómo en nuestro caso tenemos 3 hojas de cálculo, siendo la hoja activa la hoja en la que estamos situados para trabajar. Esto es la hoja 1. Haciendo clic sobre cualquier pestaña cambiarás de hoja, es decir, si haces clic sobre la pestaña 3 te vas a ir a la hoja 3. Si el número de hojas no caben en la barra de etiquetas, tendremos que hacer uso de los botones de la izquierda de dicha barra para visualizarlas. Introducir datos. En cada una de las celdas de la hoja es posible introducir textos, números o fórmulas. En todos los casos, los pasos a seguir serán los siguientes. Sitúa el cursor sobre la celda donde se van a introducir los datos y teclea los datos que deseas introducir. Aparecerán en 2 lugares, en la celda activa y en la barra de fórmulas, como puedes observar en la siguiente ilustración. Para introducir el valor de la celda, puedes utilizar cualquiera de los 3 métodos que se explican a continuación. Tecla Enter. Se valida el valor introducido en la celda y además la celda activa pasa a ser la que se encuentra justo abajo. La tecla de movimiento. Se valida el valor introducido en la celda y además la celda activa cambiará dependiendo de hacia dónde impulses la flecha. Es decir, si tú le picas a la flecha de la derecha, se va a ir a la derecha. Lo mismo si le picas a la flecha hacia la izquierda, hacia abajo o hacia arriba. Cuadro de aceptación. Es el botón que tiene una palomita de la barra de fórmulas. Al hacer clic sobre él, se valida el valor para introducirlo en la celda, pero la celda activa seguirá siendo la misma. Si antes de introducir la información cambias de opinión y deseas restaurar el contenido de la celda a su valor inicial, solo hay que pulsar la tecla ESC del teclado o hacer clic sobre el botón cancelar de la barra de fórmulas. Así no se van a introducir los datos y la celda seguirá con el valor que tenía. Si hemos introducido mal una fórmula, posiblemente nos aparezca un recuadro dándonos información sobre un posible error cometido. Leerlo detenidamente para comprender lo que nos dice y así debemos aceptar si se corrige o no. Otras veces la fórmula no es correcta y no nos avisa, pero aparecerá algo raro en la celda. Hay que comprobar la fórmula en la barra de fórmulas para encontrar el error. En ocasiones es posible que nos interese introducir varias líneas dentro de una misma celda, pero al pulsar Enter para realizar el salto de línea, lo que ocurre es que se valida el valor y pasamos a la celda inferior. Para que esto no nos ocurra, debemos de pulsar la combinación de teclas Alt más Enter. Modificar datos. Se puede modificar el contenido de una celda al mismo tiempo que se está escribiendo
o más tarde después de la introducción. Si aún no se ha validado la introducción de datos y se comete un error, se puede modificar utilizando la tecla retroceso del teclado para borrar el carácter situado a la izquierda del cursor, haciendo retroceder una posición. No se puede utilizar la tecla flecha izquierda porque equivale a validar la entrada de los datos. Si ya se ha validado la entrada de datos y se desea modificar, todo lo que tienes que hacer es seleccionar la celda adecuada, después activar la barra de fórmulas tecleando F12 o ir directamente a la barra de fórmulas dándole clic en la parte del dato que quieres modificar. La barra de estado cambiará de listo a modificar. En la barra de fórmulas aparecerá el punto de inserción o el cursor al final de la misma. Ahora es cuando podemos modificar la información. Después de teclear la información, basta con que pulses Enter o con que hagas clic en el botón Introducir. Si después de haber modificado la información cambias de opinión y deseas restaurarlo a su valor inicial, todo lo que tienes que hacer es darle clic a Cancelar o bien pulsar la tecla ESC. Así no se van a introducir los datos y la celda muestra la información que ya tenía. Si se desea reemplazar el contenido de una celda por otro distinto, se selecciona la celda y se escribe el nuevo valor directamente sobre esta.